Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Y por supuesto, hoy, siempre invitándoles a ustedes a votar nulo en las próximas elecciones del mes de marzo del 2019, porque ustedes saben, todo es un montaje, ¿no? Todos los enemigos de Correa se han tomado el Tribunal Constitucional. No se permite ningún partido que pueda defender las ideas del gobierno anterior y todo está confabulado. Es una confabulación manejada con inclusive intromisión extranjera, porque el dueño del diario El Comercio, que es el que maneja ahora la política del diario El Comercio, que maneja la política de Ecuador, junto con todos sus editorialistas, con todo su clan, ya vimos que ellos fueron los que formaron el Consejo de Participación Ciudadana, que muchos de los miembros que están en el Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos y colocados por los editorialistas del diario El Comercio. Estamos hablando de León Roldós, de Simón Espinosa. Bien, entonces todo esto es el gobierno, y el diario El Comercio ya no es un diario ecuatoriano, es un diario mexicano. El dueño es un mexicano que vive en Los Ángeles y en Miami, y que tiene incidencia en muchos países, no solamente en Ecuador, tiene en Guatemala, en Honduras, en países que están en la joda. Ahí tiene incidencia. Bien, hoy hablaremos claramente de cómo yo llegué a darme cuenta de la diferencia entre ser ciudadano y ser persona, y ser demócrata y ser político. Esto sucedió en 1992. Debido a que no podía creer lo que estaba pasando en la Unión Soviética, me dispuse a viajar con mi mujer a ese país a fin de estudiar en la Universidad Politécnica de Volgogrado. Se trataba de estudiar perestroika y glasnost, que en ese momento todavía era vigente porque estamos hablando de 1991 y estamos hablando del mes de abril y marzo más o menos. Para el mes de agosto ya teníamos que marchar en avión, pero no pudimos hacerlo. Y no lo pudimos hacer porque los militares dieron un golpe a Gorbachev y posteriormente Yeltsin tomó el poder, y para el mes de diciembre había desaparecido la Unión Soviética. Sin embargo, pudimos llegar a Rusia en el mes de enero, a mediados de enero. Cuando llegué a Rusia, todo aquello que decía Gorbachev en su discurso final era cierto. La Unión Soviética se había retrasado de los países más industrializados y desarrollados del mundo, estaba a la cola, y su política económica, su famosa perestroika, había sido un fracaso. Había un desabastecimiento total, no habían toallas sanitarias, mi esposa tenía que comprar algodón, y el algodón ni siquiera venía sin las semillas, había que sacar las semillas, comprar gasa y preparar así la toalla sanitaria. No había leche, había que ir a comprar la leche a los viejos que estaban vendiendo la leche, que la conseguían mediante unas que se llamaban, no había dinero, entonces habían unas tarjetas que eran las que les permitían a los viejos retirar leche, y ellos corrían a venderla en el terminal del tren o en los terminales de buses. Entonces pude comprender lo que es una ocheri, que es una enorme cola de gente que durante años había sido una particularidad de Rusia. Y claro, ellos vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial una ocheri era lo más normal. Pero para nosotros era difícil entender cómo era posible caminar en un país donde la gente tenía que perder toda la mañana solo para conseguir un poco de pan. En estas circunstancias pude diferenciar entre lo que era la política y la democracia. La política
era hacer lo conveniente. Me lo habían dicho ya antes de salir. Política es hacer lo conveniente. Democracia es hacer lo correcto. Pero, ¿qué es hacer lo correcto? Para hacer lo correcto en un régimen donde el dinero es lo más importante, entonces lo correcto es hacer dinero. Entonces, claro, en Estados Unidos ser mafioso no es incorrecto. La mafia norteamericana no es una organización incorrecta. Es una organización que puede hacer cosas incorrectas, no todas. Por ejemplo, los casinos que tienen Las Vegas no son incorrectos, son legales. Pero también puede hacer cosas incorrectas. Y una transnacional que llega a cualquier país, produce un derrame petrolero como el que produjo Texaco, Chevron, en la Amazonía ecuatoriana, el más grande de la historia de la humanidad, y titiretea, hace lo que le da la gana con los gobiernos de turno, civiles y militares, desde 1974 hasta el año 2006, que sube con Rafael Correa, pues no es problema. ¿Por qué? Porque no es incorrecto ganar dinero. ¿Cómo se gane el dinero en Estados Unidos? Puede ser incorrecto ganar, sí, pero si esa compañía puede ganar dinero y hay algún país que se lo permite, y las leyes de ese país se lo permiten, sacar diamantes sangrientos de África, hacer explotación laboral en Indonesia, bueno, ya no es culpa de ese país, no es culpa de los Estados Unidos, ni de las transnacionales. ¿Para qué? Ese país tiene leyes injustas. Y por supuesto, no es incorrecto. Entonces la gran duda era ¿qué es incorrecto? Para entender un poco más la situación de que yo vivía en Rusia, puedo señalar que, por ejemplo, Yeltsin, yo vi después de eso el cañoneo. Como Yeltsin, para poder mantenerse en la presidencia, fue a cañonear al Congreso. ¿Cómo se comenzó a crear un Estado mafioso? Rusia era un Estado mafioso, no sé si ahora todavía sigue siendo, pero la mafia se apropió de todos los estamentos. Posteriormente de mis estudios que fueron perestroika y glasnost, o sea, la reforma económica, yo pude hacer en Rusia una empresa exportadora e importadora de flores. Yo exportaba flores con el nombre de Ecuaplanta desde Ecuador y la recibía en mis propias bodegas en Moscú con la misma empresa, una empresa en Ecuador y una empresa en Rusia. Y mis bodegas inclusive estaban en la Universidad Lomonosov de Moscú. Así que no hay ni para dónde discutir, solo se tiene que llamar a la Universidad de Lomonosov y Moscú y preguntar si alguna vez la empresa Ecoplanta tuvo bodegas ahí. Fui la segunda empresa en Rusia en utilizar Internet en 1995. La primera fue Pony Express, una empresa de correos norteamericana, que trabajaba junto conmigo en la Universidad Lomonosov, en el mismo lugar. Y utilizábamos justamente el Internet de la Universidad Lomonosov, pero antes también una que se llamaba GlobalNet. Bien, en estas circunstancias podía entender claramente cómo un país gobernado por el Partido Comunista se convertía en un país gobernado por los ex miembros de la KGB y cómo los ex miembros de la KGB se convertían a su vez en empresarios, en los dueños de las empresas. ¿Cómo se convertían en dueños de las empresas? La gente no entendía qué es lo que tenía en sus manos, porque el gobierno de Rusia, el de Yeltsin, repartió acciones de todas las empresas estatales para privatizarlas entre la población. Pero la población no sabía para qué servía, cómo se podía hacer, cómo se beneficiaba. Así que había personas en los metros, personas en los terminales terrestres, personas en los terminales aéreos, personas en los terminales de trenes, que estaban comprando las acciones de la gente que había recibido y no entendía, porque no existía el concepto de comercio, el concepto de acción, el concepto de empresa privada en Rusia, porque 70 años habían sido comunistas y eso no existía la propiedad privada. Entonces los más astutos comenzaron a comprar
en su mayor ya eran gente vinculada de alguna manera con la KGB. La KGB tenía conocimiento de todo. Sabía quiénes eran los gerentes de las empresas, quiénes eran los administradores, dónde estaba la plata, dónde estaban las cosas, dónde estaban las armas. Uno de los grandes negocios fue la venta de armas, venta ilegal de armas al mundo entero. Esta venta ilegal está inclusive hecha en una película que se llama El Señor de la Guerra, que era un ucraniano, justamente un ruso, que se convirtió en el señor, el más grande traficante de armas del mundo. Entonces, en estas circunstancias yo vine a ser un país que seguramente es en lo que va a determinar Venezuela y es lo que va a pasar con Cuba en el momento que el comunismo deje el socialismo en el caso de Venezuela y el comunismo o la versión cubana del socialismo deje de estar en la isla. Inmediatamente van a ser propiedad de las mafias. Es que en sí los países han comenzado sus vidas políticas dentro del capitalismo a partir de la droga. Inglaterra en 1822 empezó como un imperio comercial a través de la venta de opio a China, sembrándolos, cultivándola en la India y obligando a China mediante una guerra que se llama la guerra del opio a comprar droga y a tener una población drogadicta que llegó a ser de 60 millones de drogadictos en una población de 300 millones. De igual manera, cuando Estados Unidos se independizó, Inglaterra decidió no comprarle más el té. Entonces, ¿qué vendía Estados Unidos? Vendía cocaína, perdón, vendía tabaco. Hoy el tabaco es la principal droga que mata gente en el mundo. Mata más gente que el SIDA. Y en todos los países ahora se pone un cartel que dice esta es una droga que produce cáncer, etcétera, etcétera, pero es legal. Y las 7 compañías más grandes de tabacaleras del mundo son norteamericanas. Se ha empezado ya la comercialización de la marihuana. ¿Cuál es el mayor exportador mundial de marihuana? Estados Unidos. Y será probablemente dentro de poco el mayor producto de exportación después de los productos tecnológicos de Estados Unidos. No se diga ahora la coca que no es, la cocaína no es un invento sudamericano, es un invento norteamericano. La coca existía como droga, pero no producía adicción en América. En cambio, cuando se inventó la cocaína para sacar de ella la silocaína, la lidocaína, que son las drogas derivadas de la cocaína y que se utilizan para las muelas, para la anestesia cuando hacemos cirugías, para anestesiar la piel, se convirtió entonces en la mayor droga. Es así como vino a ser de un país gobernado por la mafia, la Unión Soviética, la nueva Rusia, la Federación Rusa. Y entendí que la diferencia entre democracia y política. Democracia es cuando el ser humano se preocupa porque toda la riqueza, el poder, los conocimientos y las decisiones se las toma mediante consensos, es decir, mediante el voto popular, mediante la discusión, mediante el análisis, donde no hay una persona que toma decisiones por otro, ni asume el poder para gobernar en favor de un grupo, sino en favor de todos. El gobierno por el pueblo, para el pueblo y del pueblo, concepto de Abraham Lincoln. En cambio, la política es cuando se hace lo conveniente. Cuando se gobierna para un grupo mafioso, cuando se gobierna para un partido político, cuando se gobierna para un grupo empresarial, cuando se gobierna para un grupo intelectual, cuando se gobierna para un grupo sindical, puede ser el sindicato de trabajadores, el sindicato indígena, cuando se gobierna para eso se llama política, es el gobierno para un grupo en el poder. Y en ese caso, la política se convierte en sí, en la esencia misma de la corrupción. No es posible que exista política sin corrupción, no es posible, no es posible. Y eso explica por qué en Ecuador, en toda América Latina, en Estados Unidos y en todos los países del mundo no puede haber política sin corrupción. La política esencialmente es el manejo del dinero por un grupo de personas. El dinero en sí es corrupción. El dinero en sí corrompe la mente, crea vanidades, crea poder, crea derechos
Entonces, no es posible desvincular el dinero de la corrupción. Muchas gracias.